37. Te voy a leer la historia, pero no me voy a centrar hoy en la historia de José, sino que me voy a centrar en la historia de la familia de José. Siempre hablamos de José, pero ahora quiero hablar del padre y de los hermanos. Dice Génesis 37, cuando usted lo tenga me dice amén. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia. ¿De la historia de quién? ¿Cómo dice? Familia, ¿viste? Siempre está allí la palabra familia. La historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de las esposas de su padre, Dilma, Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y el versículo 3, que es donde yo me quiero centrar ahora, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Miren qué importante esto. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. ¿Viste? Cuando uno se pone viejo, cambia la cosa. Dice, y le hizo una túnica de diversos colores. Versículo 4. Viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y acá quiero detenerme en esto. José tenía 12 hijos. 2 de esos 12 hijos habían sido tenidos en la vejez. Pero la palabra remarca que Israel amaba más a José que a todos los hijos. Y esa acción del padre de tener más amor por José provocó una pelea familiar. Porque dice que todos sus hermanos le aborrecían. Todos sus hermanos le odiaban. Pero José, ¿qué había hecho? Nada. Su padre lo amaba más que a los demás. Entonces, cuando yo veo que es tan abierto y tan directo esto, puedo suponer un poco, tal vez, de falta de sabiduría de Israel en amar más a uno o demostrar más amor por uno que por los otros. Y eso pasa hoy en día. Y pasa generalmente en familias numerosas. Y cuando hablo de numerosas, hablo cuando son más de uno, cuando son 2. Y viste que siempre hay uno que es más tranquilo que el otro, siempre hay uno que por ahí es más inteligente que el otro. Y por ahí nosotros como padres nos falta sabiduría de entender que tenemos que ser equitativos, que tenemos que ser medidos y no crear en el corazón de los otros hijos el resentimiento hacia nosotros como padres o hacia nuestros hermanos o hacia sus hermanos. ¿Qué provocó la acción de Israel? Que sus hermanos lo odiaran. Entonces tenemos que pedirle sabiduría a Dios, ser buenos padres y entender que todos son nuestros hijos. Y si bien a nosotros nos pasa, y es algo real, no lo vamos a negar, que a veces tenemos no más amor por uno que por el otro, porque yo creo que como padres los amamos a todos igual, pero a veces desde este lado empezamos a ver algunas diferencias, empezamos a ver que uno tal vez es más débil que el otro, o que uno necesita más que el otro. Entonces ahí empieza a jugar eso, y es donde tenemos que ser sabios, donde tenemos que tener sabiduría. Y no es amar más o menos, sino es tener la capacidad de amarlos a todos por igual. No solamente como padres, nos puede pasar como hijos, o nos puede pasar como hermanos. Una vez yo estaba trabajando en la calle, creo que lo conté en testimonio en algunas oportunidades, y estaba arriba del colectivo y un amigo me dice: Marcos, ¿qué pasó? Me dice: andate urgente a Clemente Álvarez porque a uno de tus hermanos le dieron una puñalada y está grave. Claro, nosotros éramos 4 hermanos, yo no sabía quién era, ¿viste?
Y dentro mío yo tenía un deseo, pero a ver si te explico esto y usted me entiende. Dentro mío tenía un deseo de que fuera uno. Al no saber quién era, yo decía, Señor, que sea Walter, decía. ¿Así? Y acá lo tengo en la noche, hermano. Porque había dos opciones, o era Walter o era Mario, ¿verdad? Mis dos hermanos mayores. Entonces yo por dentro tenía el deseo de que fuera Walter, pero no porque no lo quiero más que al otro, porque al otro yo lo veía más débil. Yo lo veía a Walter como más fuerte, como más, no sé, qué sé yo, no sé qué palabra ponerle, pero dentro de mi corazón decía, Señor, que no sea Mario, que no sea, porque yo lo veía muy tierno, muy distinto. Y eso no es amar más o menos, ¿verdad? Es a veces tener una visión más amplia de las cosas. Yo creo que esto pasó con Jacob. Él no amaba más a José que a los demás, sino que había una diferencia, tal vez porque lo había tenido en su vejez. Pero cuando nosotros no tenemos sabiduría en esto, ¿verdad? Puede ser mal interpretado y nuestros hijos se pueden criar con ese resentimiento. Y hay padres que a veces cometemos el error. Mirá a tu hermano que bien, mirá cómo estudia, él sí que es obediente, vos sos un desastre, vos no haces. Entonces, sin darnos cuenta, estamos cometiendo el mismo error que cometió Jacob. Entonces, aunque amamos a todos por igual, a veces sentimos diferencia, pero tenemos que ser sabios. Decirle a todos, tenés que ser sabio. Tenés que amarlo a todos por igual. ¿Me va siguiendo? Y demostrar ese amor genuino por todos, sin diferencia. ¿Qué provocó esto? Miren, dice, viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos, le aborrecían. No es que lo odiaban, lo aborrecían. Lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José se ganó 11 enemigos sin haber hecho nada. Simplemente porque su padre marcaba siempre una diferencia. Nosotros podemos entenderlo bíblicamente y todos conocemos la historia de José, pero no es a lo que estoy apuntando. Estoy apuntando a que como padres tengamos la sabiduría de criar a nuestros hijos como Él quiere. ¿Me va siguiendo? ¿Qué pasó después? Tenemos otros casos en la Biblia, como por ejemplo el caso de David. Su padre hacía muchas diferencias, pero al revés. Todos los hermanos mayores eran los mejores y David era el peor. Y así se crió David en el olvido, en el anonimato, haciendo las peores cosas que sus hermanos no querían hacer. Pero David supo guardar su corazón en Dios. Y usted lee la palabra y usted va a encontrar todas estas situaciones a lo largo y a lo ancho de la Biblia. Pero por eso Dios nos enseña, finalizando el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, comenzando el Nuevo, Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos. Si no empezamos a equilibrar la sociedad desde la familia, estamos en graves problemas. Los hijos tienen que aprender a honrar a sus padres, a obedecer. Sus padres tienen que ser sabios para criarlos y edificar en ellos hombres y mujeres de bien. Porque si no hacemos eso, la sociedad nuestra se nos va a picar. Y si bien no podemos cambiar toda la sociedad, empecemos nosotros. Empecemos con nuestras casas, empecemos con nuestros hijos. Para que desde adentro podamos salir hacia afuera y poder impartir lo que el Señor nos ha dado.